105. Bueno, son las 8:05. Son las 8:05. El senador Charlie Mariotti dice Olimatos que supuestamente el senador se encontraba en el Senado de la República. No sé por qué lo piensa. No, vamos si era porque Karate estaba ahí en la oficina. Entonces, Karate es el asistente. Si Karate estaba ahí, el senador estaba ahí. Estaba ahí, Julio. Bueno, pero no es difícil, Julio, saber. Oye, si Charlie estaba. Lo que pasa es que Charlie no quería estar ahí, señores. O sea, si un congresista está o no en su oficina, no es difícil saberlo. Eso no es difícil. No, pero las oficinas. Ahora, pero de todas maneras. Pero él se pasó toda la tarde en la oficina. Él estuvo toda la tarde. Ahora, Julio, de todas maneras, si estaba en la oficina o si no estaba en la oficina, él no fue a esa rueda de prensa importante. ¿Por qué no fue? Así es, Julio. ¿Por qué no fue? Es una ausencia sumamente notable. Bueno, y mucho más ahora, después de que el senador Mariotti llevara la voz cantante en la precandidatura de Reinaldo Pared Pérez. Era el coordinador de campaña. Ahora lo llamó Helen Hill. Helen Hill estaba llamando al senador. Ajá. Él estaba en el baño. Le informaron que el senador, está en el baño. Sí. Bueno, entonces, pero él tiene durado mucho. Lo llamó Lea y le informaron que el senador está en el baño. Hay que ver si él está mal. No. Si se ha puesto mal. Ha durado demasiado. Es que él no quería estar. Es que, oye, si se juntaba con todos esos muertos que estaban ahí. No. Porque todos esos senadores, Julio. Él explicará. Todos esos senadores podían vocearle, cuando le iban mencionando los nombres, podían vocear mezcla. ¿Tú sabes lo que significa mezcla? Bueno, él explicará. Son las 8:06. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y siempre denle gracias. Pedir todas nuestras peticiones y saber que Dios siempre nos las da. Para siempre y por siempre. Miren, hoy es 11 de septiembre. 11 de septiembre. Hoy se cumplen 46 años del golpe de Estado al presidente Salvador Allende en Chile. Y también se cumplen 18 años, fue en el 2001, ¿verdad? 11 de septiembre de 2001. Bueno, del magnicidio, del asesinato, del crimen, ¿verdad? No, yo digo, Salvador Allende son 46 años, pero... El 11 de septiembre de Nueva York, son 18 años. Es decir, son dos 11 de septiembre. Uno que desde el punto de vista histórico tiene que ver con el gobierno de Salvador Allende, y el otro desde el punto de vista ya más cerca de nosotros, una acción terrorista condenada por todo el mundo y que cambió el orden y la situación a nivel mundial. Pero yo quiero referirme al 11 de septiembre del golpe de Estado a Salvador Allende a propósito de una decisión que ayer se dio en los Estados Unidos y que es, digamos, una forma irónica de presentar este 11 de septiembre, irónica positiva. Ayer el presidente Donald Trump anunció la destitución de John Bolton, su asesor de seguridad. ¿Quién es John Bolton? Yo había hecho aquí ya algunos análisis sobre John Bolton, porque John Bolton era el que estaba jugando el papel estelar en la situación de Venezuela para tratar de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, y fue el que se inventó este asunto de presidente interino y todo este conjunto de cosas, y presidente aprobado por 50 países. Entonces, paquete de disparate que se han dado en Venezuela, que lógicamente no iban a dar ningún resultado. ¿Me permites hacerte una pregunta? Ajá. ¿Qué versión de las dos tú crees? Porque Bolton dijo que renunció y que él entregó su renuncia en Twitter, queriendo decir de que fue algo que salió de él. En Twitter también el presidente Trump dijo, le pedí la renuncia y la recibí en tal día. O sea, los dos tienen una contradicción. Los dos no se ponen de acuerdo para uno saber qué fue lo que pasó. Varios fracasos había. O sea, como Donald Trump, a final de cuentas, actúa siempre medio loco en las actuaciones, sobre todo de política internacional, porque te dice una cosa pero te hace otra. Entonces parece que le había encomendado a Bolton que le resolviera varias situaciones. Venezuela, Irán, Nicaragua, son varias situaciones donde Bolton jugó un papel fundamental y en todas fracasó. Bueno, Bolton es considerado uno de los halcones promotores. Él era partidario de atacar la fuerza del norte, de atacar. Recuérdense que Bolton fue el que
uno de los principales auspiciadores de lo que pasó en Irak, uno de los principales auspiciadores de lo que pasó en Libia. O sea, por eso. En Libia fue Barack Obama y Hillary Clinton. Pero él fue uno de los que asesoró, uno de los que jugó papel posterior a lo que tenía que ver cada una de esas cosas y asesoró para las posiciones más fuertes, lo mismo que hacía en estos sitios, pero estos son otros tiempos y son otras realidades. Por eso, desde que lo nombraron, todo el mundo sabía que iba rumbo al fracaso, porque ya no es la fuerza bruta lo que se impone. Ya no es el asunto irracional e ilógico. Usted está actuando conforme a una realidad internacional muy diferente. Por eso Donald Trump lo votó, porque fue votado. ¿Votado por qué? Porque no le dio resultado. No es porque tuviera diferencia. Pero no porque tuvieran diferencia, es que no le dio resultado. Y como no le va a dar resultado, lo que uno espera que después de esta cancelación de John Bolton, lo que haya una reorientación, esperamos, del presidente Trump, y que ojalá busque asesores que lo ayuden de verdad a trabajar de manera correcta. Pero qué bueno que salió para decidir en la principal nación del mundo una persona como John Bolton, que al final de cuentas lo que hacía era que complicaba en vez de ayudar a que el mundo estuviera en paz. Y en el caso de Salvador Allende, recordar a este presidente, un presidente que sembró un precedente importante en la historia de América Latina. Fue el primer presidente marxista, o sea, revolucionario, que llegó al poder a través de las elecciones. Lógicamente fue derrocado por un golpe de Estado militar dirigido por la CIA, dirigido por los norteamericanos, como siempre. Y a partir de ahí Chile vivió una situación sumamente difícil, una gran cantidad de muertos, una gran cantidad de desaparecidos, una gran cantidad de exiliados. Y lógicamente la democracia tuvo un golpe muy fuerte en América completa, pero sobre todo en el pueblo chileno, hasta que luego ya salió de Pinochet y Chile empezó a caminar el sendero de democracia que siempre había tenido. Salvador Allende jugó un papel importante en toda la historia de Chile y es un presidente que siempre, siempre debemos recordar. 46 años de este golpe de Estado debe siempre servir de lección para América Latina. Yo creo que, a pesar de que fue muy doloroso lo que aconteció con Allende y con todo lo que fue ese gobierno que él representó y todas las fuerzas de izquierda de Chile, para final de cuentas, para el continente fue una reflexión grande, porque a partir de ahí empezó a dar un cambio a América Latina. Hubo un momento, un periodo, finales de los 70, principios de los 80, donde las dictaduras latinoamericanas, reforzadas por este golpe de Estado de Pinochet, tomaron un impulso, pero en un periodo de 5 a 10 años empezaron a trastocarse, porque las dictaduras nunca resuelven. Las dictaduras pueden en un momento determinado dar ciertos niveles de estabilidad económica, tal vez, pero el costo social, el costo humano, el irrespeto a los derechos humanos, el irrespeto a la institucionalidad es demasiado fuerte y siempre se revierte. Tarde o temprano, las dictaduras terminan todas rechazadas por los pueblos y en situaciones peores para cada uno de los que la auspician, la promueven, la soportan y quieren hacerlas eternas. Este caso de Salvador Allende es un mártir importante de la democracia del mundo, aunque él era marxista y llegó al poder con ese criterio porque él era militante del Partido Comunista. La forma en que llegó fue a través de las elecciones. Ganó unas elecciones fruto de un trabajo que hicieron las fuerzas progresistas de Chile y lógicamente muchos dijeron de ahí en adelante se rompía el criterio de que las fuerzas progresistas pudieran llegar al poder a través de las elecciones. No. Todo lo contrario, se abrió un camino doloroso, complicado, difícil, sobre todo con muchas víctimas, porque la dictadura de Pinochet tuvo una gran cantidad, miles de muertos y desaparecidos, pero a final de cuentas también reorientó a la mayoría de las fuerzas de izquierda que entendieron que sí era posible consolidar las democracias y a través de la vía electoral llegar a las elecciones, como se dio, sobre todo a partir del 2000, finales de la centuria del 90 y principios del 2000, varios presidentes progresistas, de izquierda o progresista, porque podía ser militante de izquierda o militante no de derecha, de centro izquierda, fueron asumiendo la presidencia en América Latina y desarrollaron gobiernos, unos muy exitosos, otros tal vez un poco cuestionados, pero por lo menos con respeto a la dignidad de cada uno de esos pueblos. Y esa es la senda que ha tomado América Latina, que de alguna manera se abrió con este ejemplo de Salvador Allende. O sea que en este 46 años del golpe de Estado y de su asesinato-suicidio, porque aunque él
se suicidó, se ha demostrado que sí que se suicidó, lo hizo como una forma de no caer en las manos de los pinochetistas para que lo desconsideraran y fueran a tomar acciones que él no entendía conveniente. Así que siempre presente Salvador Allende, un reconocimiento a él y a todas las fuerzas que los representan, y que América Latina vea en él siempre un espejo de dignidad, de valor, de entereza y sobre todo de ser fiel a las cosas en las que uno cree. Por otro lado, mire, yo quiero en la última parte de mi comentario poner un comentario, le pedí permiso tanto a él como al propio Julio, de Julio Alberto Martínez. Julio Alberto Martínez es el hijo de Julio Martínez Pozo, un muchacho brillante, un joven, creo que uno de los mejores analistas que está teniendo los medios de comunicación en los últimos tiempos, sumamente sopesado, brillante, certero. Anoche él hizo el comentario en Telenoticias y a mí me pareció muy impactante, muy brillante sobre la realidad de lo que está viviendo la política dominicana en este tiempo, y le pedí permiso para precisamente colocarlo a ustedes, porque creo que vale la pena escuchar el análisis de Julio Alberto Martínez. Adelante, Jovita. Buenas noches, Roberto. Por fin habemos precandidato. La corriente mayoritaria del PLD había definido una metodología de escogencia del candidato presidencial, las encuestas. Quien estuviera mejor posicionado en las 4 firmas encuestadoras de gran prestigio representaría al sector del presidente Medina en las primarias abiertas del 6 de octubre. Diversas teorías se han urdido en torno a las razones de por qué no se dieron a conocer los resultados de las mismas. Pero lo cierto es que no dar a conocer los números precisos fue una decisión de los precandidatos. Es más, fue una decisión tomada desde la primera reunión realizada luego de que el presidente Medina declinara. De todos modos, no nos dejemos confundir. Ustedes saben con precisión y acierto que con relación a las encuestas hay distintos tipos de estrategia. Algunos la utilizan como propaganda para crear falsas percepciones en la opinión pública, y hay quienes las utilizan como herramientas de trabajo para definir estrategias y tomar decisiones. Esa fue la segunda idea que primó entre los delfines de la corriente danilista. Es lógico que en un contexto como el actual, donde prevalecía la incertidumbre, como el que precedió a la escogencia del precandidato presidencial Gonzalo Castillo, Leonel estuviera arriba. Una coyuntura donde un precandidato de una sola corriente se medía frente a 6 precandidatos de otra corriente. Estamos frente a un precandidato que hace 23 años fue presidente de la República, que ha gobernado 12 años, que tiene 18 años presidiendo el Partido de la Liberación Dominicana, frente a uno que con apenas un mes de campaña, hoy en día, óigase bien, le está pisando los talones. Un fenómeno electoral sin precedentes, en una época de cambio social que se caracteriza por la ruptura radical de precedentes históricos. A partir del pasado domingo la realidad ha cambiado. El danilismo ha escogido un precandidato que tiene el respaldo del sector mayoritario del PLD. Me refiero a la mayoría de los miembros del comité político, como se reflejó ayer, la mayoría de los miembros del comité central, la mayoría de los presidentes de comités provinciales y municipales, la mayoría de los senadores, la mayoría de los diputados, la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los presidentes de distritos municipales. Como pueden observar, una mayoría aplastante, que sumado al liderazgo militante del presidente Medina, no albergo el menor resquicio de duda de que la candidatura que representa la continuidad, la frescura, el cambio y la renovación se impondrá el 6 de octubre. Esto es sencillo y fácil de entender. Leonel preside una organización donde no tiene mayoría en ninguno de los estamentos partidarios. Quienes ganan las elecciones son los que tienen capacidad de llevar más gente a votar. Las estructuras partidarias son las que movilizan los votos el día D. No importa que sean unas primarias abiertas, por la naturaleza de las elecciones, son los PLDistas que llevarán la gente a votar. Por esa razón, si observan con detenimiento, pueden apreciar 2 discursos. Uno con un hilo argumental optimista y otro victimista, que de continuar ese rumbo pesimista, negativo, ese discurso agresivo, dudo que lleguen al 6 de octubre. Fíjense que mientras uno se puso los guantes de boxeo porque quiere pelear y hablar de bombardeos y de supuesta manipulación de la realidad
de desvío del curso natural de la historia, de que no tiene poder ni dinero, otro dice que no peleará porque es un hombre de paz. Y como ustedes saben, popularmente se dice que el que está ganado ni pelea ni forza. No obstante, reza una máxima de que en política se sabe lo que sucedió ayer y no lo que pasará mañana. El que va a una competencia democrática debe prepararse para ganar, y si la voluntad de la mayoría no le favorece, debe tener la madurez de saber perder. Ojalá que ese sea el espíritu que impere en todos los que aspiran a cargos de elección popular el 6 de octubre. Muchas gracias, maestro. Ahora usted tiene la palabra.